Las ventanas se pueden redimensionar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. Cuando pinchamos en la zona de límite entre una ventana y otra, aparece una flecha, una doble flecha, que me indica que puedo pinchar y arrastrar y la ventana se puede redimensionar. Funciona con las ventanas en horizontal, funciona también con las ventanas en vertical e incluso funciona con las ventanas internas a otras ventanas. Por ejemplo, esta ventana de parámetros, que es interna a la vista 3D, también se puede redimensionar. Observamos que cualquier límite de ventana se puede redimensionar para personalizarnos mejor el espacio de trabajo. Si en cualquier momento necesitamos tener más o menos vistas, podemos añadir y quitar ventanas a la interfaz de usuario de Blender. La manera de hacer esto ha cambiado un poco con respecto a las versiones anteriores y lo que tenemos que hacer ahora es pinchar justo en una de las dos esquinas de cada ventana que tienen un patrón rayado diagonal. Si nos acercamos a la ventana, observaremos que tiene un patrón rayado diagonal. Si pinchamos y arrastramos, pinchamos justo dentro de ese rayado diagonal y arrastramos hacia un lado o hacia abajo, si arrastramos hacia un lado, observaremos que creamos una ventana nueva, dividimos la ventana original en dos ventanas. Ya que la ventana original era una ventana 3D, lo que obtenemos son dos ventanas 3D. Si hiciéramos la misma operación en una ventana de línea de tiempo, lo que obtendríamos sería dos ventanas de línea de tiempo. Sin embargo, ya hemos visto anteriormente que, por ejemplo, puedo coger una ventana de línea de tiempo y decirle al programa que sea una ventana 3D. Puedo dividir tanto en horizontal como evidentemente en vertical. Si divido en vertical, en lugar de pinchar y arrastrar hacia un lado, lo que tendré que hacer es pinchar y arrastrar, en este caso, hacia abajo. Pincho y arrastro y lo que hago es dividir una ventana en dos de manera vertical. Debemos decir que, primero, notar que también tenemos este margen en la esquina inferior, por tanto, también podemos usar la esquina inferior para dividir, y también decir que esta división de ventanas puede hacerse de una manera virtualmente ilimitada. Podemos tener un número completamente ilimitado de ventanas en la pantalla. El límite lo marcará más la comodidad que unos límites tecnológicos, y también que esta disposición de ventanas puede ser la que a nosotros nos interese dependiendo de cada proyecto. Ya hemos visto cómo dividir ventanas, pero llega un momento en que tenemos tantas ventanas que quizás nos interese no tener tantas y nos interese unir. Unir ventanas es un poco más complejo que dividir ventanas. Hemos visto que para dividir ventanas teníamos bastante libertad y, sin embargo, para unir, debo unir ventanas que compartan el mismo área. Por ejemplo, solo puedo unir estas dos ventanas entre sí. No puedo unir directamente estas dos ventanas entre sí, porque esta tiene este área y esta tiene este área. Como este margen no es igual a este margen, no puedo unirlas. Ahora bien, vamos a unir estas dos ventanas que sí que se pueden unir. Por tanto, lo que tengo que hacer es pinchar como si fuera a dividir, pero en lugar de pinchar hacia un lado, lo que hago es pinchar hacia la ventana de al lado. Observaré cómo el programa, al pinchar y arrastrar, saca una flecha. La flecha es qué visor va a machacar al otro. Esto es importante. Por ejemplo, voy a fusionar estas dos ventanas, que aunque son una ventana de tiempo y una ventana 3D, comparten la misma arista y por tanto es posible fusionarlas. Así que, si pincho y arrastro, observaré que si suelto el clic en este momento, la ventana, vemos la flecha en este momento, la ventana de línea de tiempo machacará, sustituirá a la ventana 3D. Si soltara en este momento, la ventana 3D sustituiría a la ventana de línea de tiempo. Por tanto, debemos tener cuidado en qué momento está la flecha y en qué posición está la flecha para entonces soltar. Por tanto, como comentaba, puedo unir esta ventana con esta ventana con esta
esta ventana con esta y por último esta con esta y al final obtener la misma disposición de ventanas prácticamente que tenía al principio. Por tanto, unir ventanas es un poco más complejo que dividir ventanas, pero si conocemos el truco del tamaño de las aristas de ventana, no va a ser tan difícil obtener una interfaz u obtener otra.